Amados hermanos de la Iglesia de la Paz de Maturín, sean bienvenidos. Igualmente todas las personas invitadas, vecinos, amigos, a este nuevo culto dominical. Como ustedes pueden ver, pueden observar, tenemos un nuevo escenario. Queremos cambiar el escenario para romper un poquito con la monotonía de la rectitud de las líneas rectas. Hoy tenemos líneas rectas pero de libros y oblicuas. Entonces, de verdad, una vez más les doy la bienvenida. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Yo quiero hacer una oración por ustedes. Yo quiero pedirle en el nombre de Jesús al Espíritu Santo que nos acompañe en esta reunión, en este culto, que traiga revelación, que traiga también unción, que rompe yugos, que desbarata todo cautiverio, que quita cargas a los oprimidos, y que las mentes de ustedes sean iluminadas, aquellos que aún no son salvos, para que ustedes, cuando escuchen hablar de la palabra de Dios, de Jesucristo, se rompa el velo y ustedes puedan entender y puedan desear recibir a ese Dios todopoderoso que es Jesucristo nuestro Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, yo quiero comenzar hoy con un chiste. Es muy bueno. Es un chiste de un hombre codicioso que le pregunta a Dios: Señor, ¿cuánto es para ti un segundo? Y Dios le responde: 1000 años. ¿Y un céntimo? 1000 euros. Entonces le dice el codicioso a Dios: bueno, Dios, dame un céntimo. Y Dios le dice: espera un segundo. Yo sé que también se rieron hoy. Eso es para los codiciosos, para que en vez de estar pidiendo, primero oren y trabajen, porque así solamente es que ustedes van a alcanzar su patrimonio y riqueza. Bueno, señores, hoy tenemos un tema bastante importante, ¿verdad? Que habla de que nosotros, el tema se llama debemos protegernos de la división. Nosotros siempre estamos hablando de la unidad del Espíritu, estamos hablando de la unidad entre hermanos, de la unidad de los cónyuges, de la unidad de los padres con los hijos, porque es un tema muy importante. ¿Y a qué se refiere esa unidad de la cual nosotros hablamos? Hablamos de una unidad de pensamientos. Todos debemos pensar la misma cosa. Y esa cosa que se nos manda a pensar en el Evangelio, en nuestra iglesia, es en la palabra de Dios. Eso es lo que nos trae unidad. Que nosotros concordemos con lo que está escrito aquí y lo cumplamos todo el uno para el otro. Y también hablamos de parecer, hablamos de opinión, hablamos de actitud, de la actitud que nosotros debemos tener, porque la actitud es muy importante en la relación que nosotros tenemos tanto con Dios como con nuestros hermanos de carne y sangre. En la misma palabra se dice que Dios no hace acepción de personas, pero sí hace acepción de actitudes. O sea que la actitud que tú tengas para relacionarte con Dios y con tus hermanos cuenta. Bueno, mis hermanos, yo quería primeramente leer la palabra base de este mensaje, que está en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 1, y yo voy a leer los versículos 10 y 12, 10 al 12. Dice así la palabra: hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Digo esto, hermanos míos, porque los de Cloé me han informado que entre ustedes hay contiendas. Quiero decir que algunos de ustedes dicen: yo soy de Pablo, otros: yo soy de Apolos, otros: yo soy de Cefas, y otros: yo soy de Cristo. Voy a hablar un poquito sobre lo que era la iglesia de los Corintios
¿Y por qué el apóstol Pablo escribió esta carta dirigida a ellos? Esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero a esta ciudad. Esta ciudad está ubicada en un puerto importante al sur de la península de Grecia, en la región llamada el Peloponeso. Los que estudiaron Historia Universal a lo mejor pueden recordarse de eso. Aunque yo estudié Historia Universal hace muchísimos años, ¿no? Donde en esa zona convergían muchos comerciantes, muchas personas, había un gran tráfico de personas, y esta era la época donde estaba de moda la filosofía y los filósofos, Aristóteles, Platón y toda esa serie de personajes que ustedes escuchan por ahí. También había un mar de ideologías, había mucho tráfico, muchas personas que traían nuevas ideologías, nuevos pensamientos, etc. Esta era una ciudad, si ustedes se pueden imaginar, que tenía más o menos en aquella época, en los inicios de la civilización, 600.000 habitantes, hermano. Ustedes se pueden imaginar, Maturín más o menos tiene esa cantidad de personas, pero imagínense hace 2000 años una ciudad como esa de 600.000 habitantes. Bueno, esa iglesia fue fundada por el apóstol Pablo, y esta iglesia era uno, o es uno de los ejemplos más representativos de una iglesia que está influida por las circunstancias y por la cultura del entorno de aquella época. Claro, por supuesto, las personas, los miembros de esa iglesia venían influidas con todas esas series de ideas, y había una serie de conflictos con relación al aprendizaje del evangelio. Entonces, no sería raro que en esta época, ustedes también lo pueden ver, muchas personas influidas por ideología política, por filosofías huecas o filosofías trasnochadas de hace muchos años, también son influidas, y yo les doy el consejo, mis hermanos, que ustedes lean la palabra de Dios de una manera metodológica, de una manera sistemática, y ustedes van a alcanzar cambiar esa vieja mentalidad por la mentalidad del Espíritu de Cristo, que es la palabra de Dios. Bueno, ahora yo quiero hablar someramente o brevemente de cada uno de los versículos que componen esta palabra. En el versículo 10, al cual nos referimos en la palabra base, dice así: hermano, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. El apóstol Pablo estaba muy claro en que si una iglesia no tenía unidad, iba a ser muy difícil de que esa iglesia pudiese desarrollarse y pudiese crecer. En la primera etapa de nosotros como cristianos, de nuestro crecimiento, ¿verdad? Uno de los tratamientos principales que nosotros tenemos es el tratamiento de nuestro carácter. Nosotros debemos modificar nuestro carácter y hacer nuestro carácter más parecido al carácter de Jesús, mansos y humildes de corazón. Y bueno, lo que yo les refería al principio de que el apóstol Pablo les dice que tengan un mismo sentido, o sea, una misma manera de pensar, porque un pensamiento trae como consecuencia una emoción, y también un mismo parecer o una misma actitud, que sea una actitud de bondad. La Biblia habla claramente, se refiere al tipo de actitud que nosotros debemos tener con nuestros hermanos, con nuestros enemigos, y de no pagar mal por mal. Bueno, el apóstol Pablo en el versículo 10 exhorta a la iglesia a no andar dividido, en conocimiento claro de que una casa dividida contra sí misma no prevalecerá, o sea, que tiene la tendencia a desaparecer. Vamos ahora con el versículo 11. Dice así: digo esto, hermanos míos, porque los de Cloé me han informado que entre ustedes hay contiendas. Esto era una familia, la familia Cloé, era una célula,
de las tantas que tal vez el apóstol Pablo fundó en aquella ciudad, y en conocimiento de que si tú ves alguna situación equivocada, tú tienes el deber como líder informarle a tu pastor, informarle a tu discipulador de esa situación irregular o errada, para que se tomen las medidas del caso, las medidas correctivas, las medidas espirituales del caso, y sea tratado el problema con sabiduría espiritual. Las contiendas, como venía diciendo, son una señal de carnalidad. Esa iglesia de Corintios era una iglesia, en verdad que era una iglesia nueva. Como les dije anteriormente, las personas estaban en proceso de perfeccionamiento, el proceso de crecimiento, ¿verdad? Y no era raro conseguirse personas que tuvieran problemas de carácter, pues de falta de sujeción y de deseos desbordados. Entonces, eso lo pueden leer. Si ustedes leen el capítulo de los Corintios, esa primera carta, desde el capítulo 1 al versículo 4, se van a dar cuenta que ahí se evidencian una serie de problemas que tenían los miembros de esa iglesia: problemas de inmoralidad sexual, problemas de chisme, problemas de contienda, problemas de intrigas entre ellos mismos. Entonces, otras formas, ya lo mencioné, de esa carnalidad de los miembros de una iglesia son los chismes, los celos, las intrigas. Y a este particular yo me quiero referir a que nuestra iglesia de La Paz es una iglesia que siempre está pendiente de la enseñanza para nosotros superar toda esta serie de manifestaciones de las obras de la carne. Y lo hacemos a través de la palabra de Dios, y lo hacemos a través de los diferentes cursos que nosotros disponemos en nuestra iglesia, como el curso de madurez cristiana. También, mis hermanos, quería decirles que nuestra iglesia es una iglesia que enseña la sana doctrina. Y en este particular yo quiero hablarles particularmente en lo que se refiere a la autoridad espiritual. No es extraño para ustedes, ya nosotros hemos predicado series referentes a la autoridad espiritual, y uno de los principales problemas que tienen las iglesias, por las cuales se llevan o desembocamos en división, es por los chismes y las contiendas o las intrigas que se generan en el seno de algunos miembros de las iglesias contra los líderes de la iglesia. Entonces, nosotros debemos entender que hay una autoridad absoluta que la ejerce Dios por medio de la palabra y el dominio de Jesucristo, y debemos entender también que tenemos autoridades delegadas de Dios. Toda iglesia tiene un pastor ungido, ¿verdad?, para ejercer ese cargo. Y a su vez, en nuestra iglesia, el sistema de nuestra iglesia, nosotros tenemos una visión de trabajo llamado el método de discipulado apostólico, mediante el cual el pastor de la iglesia unge líderes a diferentes niveles que ejercen el liderazgo de esa iglesia, ejercen la influencia y la enseñanza de la palabra de Dios y el vivir cristiano. Entonces quería mostrarles eso, quería decirles eso, porque ahora yo quiero comentarles que en virtud de esto nosotros debemos estar vigilantes, nosotros los líderes. Debemos estar vigilantes y en oración para que nosotros detectemos a tiempo cualquier situación que pueda traer como consecuencia un germen o una semilla de rebeldía que pueda llevar a la iglesia a división. Inclusive tenemos que cuidarnos nosotros mismos como líderes, porque en un momento determinado nosotros mismos como líderes pudiésemos ser influidos por el enemigo y actuar como agentes de división, desde el pastor hasta el último líder. Entonces
es menester que nosotros nos mantengamos vigilantes y en oración. Hermanos, también a este respecto quiero comentarles una vivencia, experiencia en la cual, de iglesias en las cuales yo he estado, iglesias que no disponen de una visión parecida a nuestra iglesia, donde no existe un liderazgo definido, donde el pastor de esa iglesia andaba con mucho cuidado, vigilando de que los líderes no fuesen a caer en desobediencia y rebeldía. Pero yo sé, hermanos, y tengo la convicción de Dios de que nuestra iglesia tiene revelación de lo que es autoridad absoluta de Dios y revelación de la autoridad delegada de Dios sobre sus líderes, tanto del pastor como de los líderes de color, los líderes de sector y los líderes de célula. En nuestra iglesia, el pastor o las personas que son consagradas pastores son consagradas por sus frutos de fe, por sus frutos de multiplicación, por sus frutos de buenas obras. En nuestra iglesia no hay sucesión pastoral. No es que el hijo del pastor va a ser pastor, ni tampoco se escoge al pastor, se escogen a los líderes, porque los líderes hablan muy bonito. No, hermano, ya dije, por frutos. Y de esa manera no hay ni la menor, si se puede decir, contrariedad al momento de consagrar ese líder. Y si, hermanos, si ya ustedes tienen un líder, hermano, ese es el líder que les corresponde. Ya ungido por Dios, nos corresponde si usted tiene algún afecto contrario a la designación de un líder particular, hermano, yo le recomiendo que usted ore, le pide revelación y que el Espíritu Santo cambie su corazón. Debemos también tener cuidado con el espíritu de Absalón. Este espíritu es un espíritu, hermanos, que es muy peligroso en la iglesia. Absalón fue el hijo del rey David, el cual quería él ser el sucesor de su papá. Entonces, cuando ya su papá estaba en los días ancianos, en los cuales ya casi no podía ni caminar, él se colocó a la puerta de la entrada del palacio real, y cada persona que iba a entrar él lo paraba y le hacía favores. Se ganó el favor y el corazón de muchas personas con lisonjas y favores. Y al final llegó y él mismo se consagró rey. Bueno, tanto él como sus súbditos sufrieron las consecuencias de esa deslealtad. Al final el hijo del rey David, Absalón, murió. Y bueno, ya sabemos que hay ese espíritu que tiene la tendencia a tomar la posición del pastor, de usurpar la posición del pastor. Ahora quiero hacer comentario del versículo 12, ¿verdad? Donde muchas personas decían, dice la palabra, quiero decir que algunos de ustedes dicen, yo soy de Pablo, otros dicen, yo soy de Apolos, otros dicen, yo soy de Cefas, y otros dicen, yo soy de Cristo. Hermanos, aquí el apóstol Pablo tenía mucha claridad al respecto, y por eso fue que hizo esta observación. Nadie es de nadie. Las ovejas son del Señor. Nosotros pertenecemos. Nuestras vidas pertenecen a Jesucristo. Jesucristo es el centro de nuestras vidas, es el centro de nuestra predicación. Nosotros no podemos poner otro fundamento sobre el fundamento que ya ha sido establecido, que es Jesucristo. Y el único líder, el único, si se pudiese decir, ídolo, es Jesús, Jesucristo, el ungido, nuestro Señor. Entonces, esa situación, este espíritu de sectarismo, no solo se pudiese
presentar en esa forma individual con respecto a un líder particular, a un líder de color, a un líder de célula, sino que también pudiese presentar, se pudiese manifestar en la división de grupitos, de familia o de zonas. No, que nosotros somos los de Dipuro y no tratamos a los de Brisas de Oriente y no los de Costo Arriba tampoco, no, hermanos, de ninguna manera. La misma palabra dice que ya no hay diferencia, nosotros no somos diferentes, todos, judíos, griegos, mujeres y hombres, somos iguales en el Señor. Entonces tenemos que estar alerta de este tipo de manifestación para nosotros evitarlas, hermanos. Nosotros debemos mantenernos en vigilancia y en oración para no caer en estas manifestaciones que pudiesen traer división de la iglesia. Y más aún, mis hermanos, en esta situación que nosotros tenemos hoy día, esta cuarentena, en la cual ustedes pueden notar que el contacto que tenemos entre el liderazgo y los miembros de la iglesia es un contacto, si se puede decir, digital o telefónico. No hay que el contacto directo para mostrar nuestro afecto, para vernos cara a cara, para hablarnos frente a frente. Entonces debemos orar por todas estas cosas para que Dios nos ayude a nosotros mantenernos en unidad. También quiero decirles que nosotros, nuestra iglesia, ¿verdad?, trabajamos por áreas o colores, por sectores. En una oportunidad escuché yo de una persona que llegó nueva a la iglesia, por supuesto, las iglesias tradicionales trabajan con el ministerio quíntuple, iglesias pentecostales. Nosotros somos una iglesia neopentecostal y que tenemos una visión, un método de trabajo, no es doctrina. Nosotros somos sana doctrina. Nuestra principal fuente y única fuente de doctrina es la Biblia, la palabra de Dios. Pero tenemos una metodología de trabajo y en esa metodología de trabajo se incluyen principios de hombre, principios de la palabra de Dios, principios estadísticos, etcétera, etcétera. Y eso nos permite a nosotros trabajar de una manera que ya ha sido probada. Nuestro método discipulado apostólico, ya ha sido probado en otros países y ha dado excelente resultado de crecimiento, tanto numérico como espiritual. Bueno, mis hermanos, como ya les comentaba, nosotros estamos organizados en diferentes áreas o colores, sectores y líderes de célula. Lo que les quiero decir es que cada líder en su sector ejerce una función, y como les había ya comentado, que en una oportunidad una persona vino a la iglesia y preguntó: pero aquí en esta iglesia hay 4 iglesias en una, y se le respondió que no. Lo que pasa es que teníamos sectores, lo que pasa es que tenemos unos líderes de tal talla y de tal calidad que son pastores, no son pastores consagrados, pero son pastores de corazón y de función, y ejercen su función, ¿verdad?, o ejercen su pastorado con mucha calidad. Entonces, eso es lo que forma nuestra iglesia, líderes de calidad para ser enviados a las naciones. Y cualquiera que lo ve, mira, dice, porque están acostumbrados a las iglesias tradicionales donde el único que habla, el único que ordena, el único que manda es el pastor. No, nuestra iglesia forma líderes para las naciones, en el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, para finalizar, ¿qué nosotros debemos hacer para combatir estas manifestaciones que nos pudiesen llevar a división? Hermanos, la práctica constante de la vigilancia y la oración. La palabra dice vigilar y orar, para que primero no caigamos en tentación. Tenemos que vigilarnos nosotros mismos, las circunstancias que nos rodean, el entorno donde nosotros ejercemos influencia, como nuestra iglesia, nuestros vecinos, nuestro vecindario, en nuestro trabajo, etcétera. Eso el Espíritu Santo, hermano, te va a revelar, ¿verdad?, las cosas que no están bien. También debemos
practicar la humildad. Debemos tener claro el concepto de humildad, cada uno en particular. Hermanos, nosotros tenemos como ejemplo a Jesucristo, que Él dijo que Él era manso y humilde de corazón. Nosotros debemos copiar esa forma de ser, esa actitud de Jesucristo en cuanto a la humildad. Nosotros debemos reconocer nuestros pecados, nosotros debemos confesar nuestros pecados y debemos mantener esa actitud de perdón. Hermano, otro aspecto importante que vale la pena comentar es la práctica de la palabra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, en el versículo 15. Yo lo voy a leer. Lleva por título ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Esta es una práctica que nuestra iglesia enseña esto y la practicamos en lo más posible que podamos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere la iglesia, tenle por gentil o publicano. Entonces, esto es un sano consejo que les doy, hermano, que nos van a llevar a nosotros practicar estos principios para nosotros poder, si se puede decir, combatir estas manifestaciones de espíritu de división que son producto generalmente de nuestra carnalidad o de nuestra inmadurez espiritual. Bueno, mis hermanos, hasta aquí llega esta prédica. Yo quiero que nosotros oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido para que esta semilla de esta palabra que fue colocada para este mensaje sea sembrada en los corazones de cada uno de nosotros y que sea regada por nuestras oraciones, para que el Espíritu Santo nos dé revelación y nos ilumine para nosotros evitar todo tipo de división en nuestra iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Yo ahora quiero hacer un llamado a aquellas personas que aún no son salvos. Ustedes saben que Jesucristo, nuestro Dios y Padre Celestial, por amor a nosotros, los seres humanos, a los seres humanos, nos envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él creyere fuese salvo. Pero hay una condición principal, la cual nosotros debemos seguir para nosotros recibir esa bendición, ese milagro de la salvación. Y esto consiste en lo siguiente, que tú debes confesar audiblemente con tu boca y creer en tu corazón que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios. Bueno, mis hermanos, ahora yo quisiera que ahí mismo, en el lugar donde se encuentran, cierren sus ojos y repitan conmigo, todos aquellos que lo deseen, que tengan la voluntad de hacerlo. Repitan conmigo: yo reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día, y está sentado a la derecha de nuestro Dios y Padre Celestial. Digan ahora: yo abro mi corazón y recibo a Jesús como mi Señor y Salvador personal. Señor Jesús, perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Si tú, vecino, amigo, invitado, hiciste esta oración, tú hoy has nacido de nuevo en el Espíritu. Yo te recomiendo que si tienes alguna duda de cuál es el próximo paso que tú debes tomar, le consultes a la persona que te invitó a este culto familiar o al dueño de casa,
o también puedes hacer cualquier consulta a las páginas sociales que tú puedes ver aquí en pantalla. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y deseo en el nombre de Jesucristo una semana de victoria. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión con el Espíritu Santo y el amor del Padre esté con todos ustedes en el nombre de Jesús. Amén y amén.